Welcome to Visitation Night Live Bienvenidos a Noche de Visitación with Erik, Valencia and Dany, Acosta. con Erik, Valencia y Dany Acosta. Today we want to talk about humility. Hoy queremos hablar acerca de humildad. We want to show you that you too can be humble. Queremos decirte que tú también puedes ser humilde. We want to focus on Matthew chapter 5 verse 3, Queremos hablar en Mateo capítulo 5 versículo 3, where Jesus says, donde Jesucristo dice: "Blessed are the humble, bendecidos son aquellos que son humildes, for to them will be given the kingdom of heaven." porque para ellos les será dado el reino de los cielos. Oxford Dictionary defines humble as El diccionario de Oxford define humilde como that character or quality of a person who does not think they're better than everyone else. el carácter de una persona que no piensa que es mejor que nadie más. You know, being humble is an interesting quality of a person. Ser humilde es una cualidad interesante de una persona. Not everyone has it. No todas las personas lo tienen. A lot of us are born prideful. Muchos de ellos son orgullosos. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Let's say you take a group picture. Por ejemplo, si tú te tomas una foto con un grupo. Who is the first person you look at in the picture? ¿Quién es la primera persona que tú miras en la foto? Yourself. A ti mismo. And guess what? ¿Y adivina qué? And if you don't look good in the picture, Si tú no te miras bien en la foto, the whole picture is wrong. la foto completa está mal. And you don't let anyone upload it because you don't look good. Y tú no dejas que nadie más, y tú no la subes porque tú no te miras bien. Another thing is, a lot of us started our Christian walk humble. Otra de las cosas de empezar nuestro caminar cristiano,
We all started humble, Todos empezamos humildes, but then we reached a certain level of spirituality, pero cuando se llega a encontrar cierto nivel de espiritualidad, a certain level of leadership, cierto nivel de liderazgo, and this isn't just in church. y esto no solamente en la iglesia, It can be in soccer. puede ser también en el fútbol. A lot of you say, oh, I'm better than all my friends. Alguno dirá, soy mejor que todos mis amigos. It can be in any sport, Puede ser en cualquier deporte, even in school aún en la escuela, or at work. tal vez en el trabajo. But we need Pero necesitamos recordar that being humble will allow us to receive the kingdom of heaven. que ser humilde nos permitirá tener el reino, entrar al reino de Dios. But a lot of people, when they reach that level, Pero mucha gente cuando encuentra ese estatus, they get very prideful. se vuelven muy orgullosos And they become very sour people, very angry people. y se vuelven personas muy enojonas. Also, there's people that start with pride. Y hay personas que también empezaron con orgullo, God put them through a process, que Dios los puso a través de un proceso and now they're humble. y ahora son humildes. Jesus actually gave an example of this. Jesucristo actualmente dio un ejemplo de ello. He talked about two men. Habló acerca de dos hombres. One of them said, oh, I did this, I did this, I did this, I'm perfect. Uno de ellos le dijo, hice esto, hice aquello, soy perfecto. He would beat his chest and he said, I can do everything. Le dijo, se golpeaba hacia el pecho y dijo, yo he hecho de todo. But then another man Pero después otro hombre said, I am not worthy. dijo, yo no soy digno de esto. I'm not worth receiving the kingdom of heaven. No soy digno de recibir el reino de los cielos. But he was humble. Pero fue humilde. We need to be very humble. Necesitamos ser muy humildes. So my question to you is, Pero mi pregunta para ti es, are you humble? ¿eres humilde? A lot of people say, I'm proud to be humble. Mucha gente dirá, soy orgulloso de ser humilde. So it's kind of it doesn't make sense because it contradicts each other, right? No tiene sentido, sino que simple y sencillamente lo se contradice uno al otro. So we have to be humble. Así que debemos de ser humildes. If you do something really, really good, Si tú haces algo muy bueno, give the glory to God. dale la gloria a Dios. If other people want to say, oh yeah, he did it and exalt you, Y si alguien dice, bueno, él lo hizo y se exalta, well, that's not in your control. no está bajo tu control. But don't exalt yourself. Pero no te exaltes a ti mismo. Humble yourself. Humíllate. Remain moldable. In other words, remain teachable. Mantente moldeable, mantente enseñable. Because pride will make you think you know it all. Porque el orgullo va a hacerte sentir que tú lo tienes todo. Don't be Mr. Know-It-All. No seas esa persona que lo conoce todo, que se cree que lo conoce todo. So we also want to talk a little bit about this week we had Thanksgiving week, right? Esta semana tuvimos acción de gracias. And why don't you start putting in your comments, what did you do for Thanksgiving? ¿Por qué no empiezas a poner en tus comentarios qué hiciste para Thanksgiving? What are you grateful for? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás agradecido? And why don't you start leaving your comments? And if you have any petitions so that we can pray for you, Así que si quieres o tienes alguna petición, podemos orar por ti. Brother Erik, what did you do for Thanksgiving? Hermano Erik, ¿qué usted hizo para Día de Gracias? ¿Qué hiciste para el Día de Gracias? ¿Qué hicimos para el Día de Gracias? Yo quiero que regresemos en un momento. Dany. Okay, ¿está bien? We're gonna go back in a minute. Okay, so we'll be back, guys, in a bit. After these messages.